Jesús te llama, bajo la conducción de Altagracia Adames, Tagui. Jesús te llama. Bien, buenas tardes, mi gente de su programa Jesús te llama. Nos encontramos en la Casa Rural de Jarabacoa, donde nos encontramos con el padre Omar Valdés, motivo a lo que son los fenómenos naturales, que tengo algunas inquietudes, algunas preguntas para hacerle a él, pero vamos a darle el saludo, ¿verdad?, de bienvenida, de cordial, como siempre, a nuestro queridísimo sacerdote Omar Valdés. ¿Cómo está, Omar? ¿Cómo se siente? Saludos, gracias, muy bien, gracias a Dios, saludando con cariño, sobre todo a todos los que a esta hora te están viendo en este programa Jesús te llama. Sí, fíjate, me parece interesante que tú traigas a colación esas inquietudes, porque fíjate, no solamente tú te preguntas eso, hay mucha gente que también se pregunta, no solamente por qué atribuirle a Dios este tipo de cosas que vemos hoy que están pasando, tantos terremotos, el terremoto de México, que todavía no se sabe la cantidad de muertos específicos porque siguen encontrando personas, verdad, que ocurrió esta semana. También el huracán en nuestro país y sobre todo en Puerto Rico, mucha gente le echa la culpa a Dios. ¿Dónde está Dios? Y la verdad es que como sacerdote me parece legítima la pregunta, porque detrás de eso está la concepción de que Dios es el dueño de todo y es el que sostiene todo. ¿Cómo es que si Dios es todopoderoso, permite esas cosas? Exacto, he podido notar, Omar, en lo que es las redes sociales, donde muchos predicadores, tanto católicos como de otras religiones, de otras sectas, yo veo que están metiendo como miedo, y eso me preocupa muchísimo a mí, como que Dios es un Dios castigador, como que es el fin del mundo. Sí. Y yo dije, bueno, pero bendito sea Dios, porque yo misma no lo veo así, pero quise irme a de una persona más profunda, más, vamos a decir, de fe y más estudiado en lo que es la palabra de Dios. Sí, te decía que en un primer momento entiendo ese tipo de actitudes. Sin embargo, lo que yo creo que hay que salvar aquí es la imagen de Dios, que eso puede provocar en muchas personas. O sea, según este tipo de personas, como tú has dicho, predicadores sobre todo, echándole la culpa a Dios, imponiendo como a Dios como castigador. Dios es que envía todo esto por el pecado. Es una idea incluso muy metida en el corazón de mucha gente. Y yo creo que es bueno salvar algunas cosas. Si Dios es el Dios del amor, el Dios de la misericordia, ¿cómo es posible que Él pueda, verdad, actuar de esa manera contra sus hijos y sobre todo contra inocentes? Estamos hablando de que estas tragedias afectan a todos, sobre todo a los más pobres. Yo quise traer aquí algunos apuntes que nos presenta la Iglesia, justamente hablando sobre lo que es la providencia de Dios, es decir, cómo Dios cuida con amor a la misma naturaleza y al planeta que creó. La palabra providencia más que todo significa el cuidado que Dios tiene sobre su creación, entendiendo también que Él, nuestro Padre Dios, dirige la naturaleza después que la creó, ¿verdad?, la cual está sometida a unas leyes que Él mismo creó y que respeta. Pero que a pesar de eso, Él continúa cuidando a sus criaturas. Su actuación en el mundo es por Él ha creado todo, pero la Iglesia le llama una creación continuada. Fíjate, importante esto, mucha gente piensa que Dios una vez hizo el mundo, hizo todo y ya se retiró, y por eso está lejos. Sin embargo, la Iglesia le llama a eso. Él es ajeno. Ajá, y no es así. Él está sosteniendo la creación, Él está dando ser, y en el proceso de evolución, el Señor está detrás de todo ese accionar. El planeta, los seres vivos, son seres que están en constante cambio, en constante transformación, y quien está detrás de eso sosteniéndolo es Dios. Por eso, la providencia de Dios es reconocida por los mismos israelitas, ¿verdad?, sobre todo en la historia, y en la historia de Israel,
como que Dios formó a su pueblo y Dios les ayudó y les encaminó. Y sí es cierto que las antiguas narraciones tienen más en cuenta la acción de la providencia divina sobre todo el pueblo, pero también la tiene como a nivel personal. Dios cuida también de cada persona, eso hay que saberlo. Dios a cada uno nos ama y nos cuida personalmente. Sin embargo, ocurre algo, y es lo que yo creo que en esta entrevista podemos tener presente de manera fundamental. Delante de estos males que ocurren, como son los males físicos, como le llama la iglesia, terremotos, huracanes, tantas tragedias a nivel mundial, la Biblia ha dado ciertas explicaciones, y en un primer momento se decía que el mal que existe, o sea, las situaciones de sufrimiento que suceden, incluso las enfermedades, los terremotos, las tragedias, lo del 11 de septiembre en Nueva York, con las 2 torres gemelas que se cayeron, y un sinnúmero de cosas que pudiéramos mencionar. Para la Biblia hubo un tiempo que pensaba, ¿verdad?, que todo eso lo hacía Dios como un castigo por el pecado del ser humano. Sin embargo, después se dio cuenta que eso no compaginaba con la visión de Dios amor y del Dios que me creó y que me salva. La Biblia después entendió que en el mal, ¿verdad?, el dolor y la desgracia, la Biblia lo vio como una manera de Dios educar, y eso lo encontramos en el libro de Job, cuando los amigos le protestan a Job: mira, tú tan creyente y tan justo, y mira lo mal que te está pasando. Eso es una forma de Dios educarte. Entonces en el libro de Job encontramos esa respuesta. Primero, el mismo libro de el Eclesiástico y también el Salmo 1 son los que hablan de todos esos males y esas tragedias como un castigo por el pecado. Luego la Biblia tuvo que buscar otra forma de decir, y dijo: no, eso era por una educación que Dios quiere tener sobre el pueblo. Sin embargo, una tercera solución, ¿verdad?, también se dio en la Biblia con respecto al futuro. O sea, esto hoy está mal, pero Dios nos va a salvar en un tiempo futuro, cuando Dios vuelva, y en la restauración del pueblo, y en fin, en la resurrección y en la salvación. Sin embargo, y yo creo que es lo más importante, y donde nosotros pudiéramos dar las principales ideas, Jesucristo nos mostró un camino totalmente nuevo del amor y de la misericordia de Dios. Jesús hizo resaltar más fuertemente la paternal providencia de Dios para con todos los hombres sin distinción, y exhortó más vivamente a sus discípulos a la confianza en ese cuidado que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Jesús les enseñó que tenían que ir por el mismo camino que Él caminó. Entonces, Jesucristo nos enseña que el Dios que ha creado todo, lo sostiene todo, lo cuida y le da el ser. Y uno puede preguntarse, ¿verdad? Entonces, Él no nos castiga con esas tragedias. No. Realmente esas tragedias son frutos, muchas veces. Primero hay que ver ahí una causa científica y natural. El planeta Tierra necesita hacer ciertos reajustes para que después no ocurra una catástrofe mayor. Si no ocurren huracanes, si no ocurren terremotos, lo más probable es que simplemente el planeta Tierra explote. Porque, bueno, estaba viendo el otro día en la internet, un documental en YouTube. Oye, prácticamente todos los días en las profundidades del mar ocurren pequeños sismos, rocas que se destrozan, ocurren volcanes, y eso ayuda como a reajustar nuevamente la situación interna de la Tierra. Pero por otra parte, los huracanes son producidos por un exceso de calentamiento en una parte del océano, que la verdad, si no ocurre eso, si no respira de esa manera, como decía yo, puede ser peor. Entonces, a mi modo de ver, cuando ocurren estas cosas, la actitud del cristiano tiene que ser, primero, sí, ocurren esas tragedias, tiene que ser primero en auxilio de las víctimas. Auxilio. Segundo, conciencia para ver cómo nuestro planeta un día cambia el trato que le estamos dando a la naturaleza. En la medida que vamos lanzando plásticos a los ríos y a los océanos, eso llega a un lugar en el océano, eso se junta y calienta enormemente la temperatura, que es lo que provocan los huracanes. Y ese día veía también un documental
un canal Marginal Media se llama en YouTube, donde se nos hablaba de que hay una isla de plástico del tamaño de México en el Pacífico. Entonces, fíjate tú cómo la manera de nosotros tratar la naturaleza está provocando ese tipo de tragedias extraordinarias. El calentamiento global nos está haciendo mucho daño. Entonces, ¿qué hace la iglesia en estos casos? Primero, como decía, ¿verdad?, asistir a las personas que le suceden estas tragedias, las víctimas, incluso orar por los difuntos, acompañar a los que quedan como enfermos, mutilados, auxiliar a las que pierden sus cosas y sus casas. Es lo primero. Segundo, tomar conciencia de que tenemos que tratar mejor al planeta, porque él, buscando salvarse, hace ese tipo de situaciones. Y número tres, yo creo que eso debe de imprimir en todos aquellos que tienen el poder de tomar decisiones a nivel mundial, debe de imprimir en ellos una mejor conciencia para tomar mejores decisiones. Ya se está trabajando, sí, con nuevas maneras para producir combustible y que no todo sea por el petróleo. Se está trabajando con nuevas maneras de producir energía, incluso renovables, porque ciertamente las materias primas de muchas cosas como estas se nos están acabando. O sea, yo creo que el mundo va tomando más conciencia. Pero lo que yo quiero que quede claro aquí en esta entrevista es que estas cosas no vienen por castigo de Dios. Dios es un Dios que nos ama, Dios es un Dios que nos salva, y que mejor cuando ocurre eso, Él está de nuestro lado para salvarnos, para auxiliarnos, para acompañarnos. Él está junto con aquellos que se disponen a trabajar con las víctimas. Él está con aquellos que se disponen a buscar nuevos inventos para ver cómo no maltratamos tanto nuestro planeta. En ese sentido está de parte de los científicos, de los que aportan nuevas maneras de convivir mejor con el planeta. O sea, Omar, que somos nosotros mismos que nos estamos destruyendo. Fíjate, hay una cosa que yo decía el otro día en la comunidad. Ahí se aplica que la consecuencia del pecado es la muerte. Nosotros, por nuestro egoísmo, por nuestro pecado, por un consumismo despiadado que nos lleva a maltratar la naturaleza, hemos llevado al planeta a un desajuste. Nuestro mal actuar, inconsciente, injusto con él, porque cuando se creó todo, ¿qué hizo Dios? Se le entregó al ser humano para que administrara la creación, pero para que la administrara con conciencia y con amor. Cuando él administra de una forma despiadada, la está dañando. Entonces, el fruto de ese pecado es la muerte de muchos inocentes, que se ve concretado sobre todo en tragedias humanas y en fenómenos naturales como estos que hemos mencionado, de huracanes y de terremotos. O sea, es nuestra la responsabilidad. Es nosotros los que tenemos que cada día tomar más conciencia. Es nosotros los que tenemos que cada día tener una mejor convivencia, no solamente con las personas, sino también con el planeta Tierra. Bien, gracias de corazón le damos, porque yo pienso que ha quedado aclarado todo, porque sí me tenía mortificada y sé que a más personas estarle presentando a lo que es un Dios castigador. La verdad que Dios no y es todo lo contrario. El Dios que usted nos ha mostrado y que nos muestra la palabra de Dios es un Dios lleno de amor, un Dios de misericordia. O sea que cada uno de nosotros debemos de revisarnos y, como decía nuestro padre Omar, cuidar más al planeta. Y fíjate, Altagracia, podemos encontrar más de estas cosas que hemos comentado aquí en el mismo catecismo de la Iglesia Católica, el libro rojo grande, aquí en los numerales 302, nos habla de cómo Dios sostiene la creación, la cuida, la ama. Y el mal que existe no es por él, sino por el pecado del ser humano. De manera que es nosotros los que tenemos que revisarnos, no echarle la culpa a Dios. No echarle la culpa a Dios. ¿Dónde podemos conseguir ese libro? Sí, en librerías católicas se puede comprar, y en internet. Usted va a internet y busca la página del Vaticano.va, es el Catecismo de la Iglesia Católica. Ahí está eso por todos los lados. Hay aplicaciones que ya lo tienen. De verdad que los católicos podemos no solamente ayudarnos de la Biblia, que es nuestra fuente, sino también la continuación de la doctrina de la Iglesia Católica, que es este catecismo. De manera que yo te agradezco que me permitas, ¿verdad?, compartir estas ideas con muchas personas, porque a veces estamos confundidos y le echamos la culpa a Dios, cuando hay que buscarla en el ser humano. Alguien es culpable de los males, y generalmente los males los padecen los inocentes. Entonces, habrá que siempre buscar las maneras para prever las cosas y que no sucedan las tragedias. Así es.
Muchas gracias, que Dios le bendiga y de verdad que más que complacida con esta entrevista. Yo pienso que va a ser y será de grande bendición para cada uno de ustedes. Yo soy Altagracia Adames Hernández, que Dios le bendiga. Jesús te llama, bajo la conducción de Altagracia Adames, Tagui. Jesús te llama.